Intentaré ser breve y conciso y además ya le digo que mi intervención va a servir para las alegaciones y para los recursos puestos en los 4 puntos primeros del orden del día, que creo que se pueden debatir, por lo menos por mi parte, a la vez. Decir que, una vez más, consideramos desde la Plataforma del Pueblo Soriano que todo este procedimiento es un procedimiento acelerado, que yo creo que el equipo de gobierno no ha medido bien ni sus consecuencias, ni todo el proceso, ni lo que se iba a llevar a cabo. Yo creo que se debería haber meditado más, que deberíamos haber ido con más cautela, que debería haber habido primero un periodo de publicación de los pliegos que sirvieran para la externalización de las residencias, no haber procedido al mismo tiempo a la licitación, sino que se hubiese dado tiempo para que los recursos que, como ahora se han presentado, se hubiesen presentado e incluso que se hubiese esperado a resolverlos antes de iniciar la licitación, y por lo tanto creo que todo el proceso ya está desde el inicio, pues de alguna manera distorsionado y acelerado. Yo también en la comisión, en la cual me abstuve, solicité que se solicitara un informe externo. Yo sí confío en los servicios jurídicos de la Diputación, en los informes jurídicos que han hecho los técnicos, pero también, ¿por qué no?, tengo que confiar en los informes jurídicos que apoyan todos los recursos que se han hecho a este proceso. Y, por lo tanto, yo no tengo la suficiente capacidad jurídica como para poder diferenciar si los recursos tienen fundamento o dejan de tenerlo. Yo, desde mi corto punto de vista, entiendo que sí hay fundamentos y recursos que van a prosperar, si no en su totalidad, van a prosperar parcialmente, pero van a prosperar cuando seguramente ya no tenga remedio, cuando el proceso esté consumado y las consecuencias que de ello se deriven seguramente que serán de difícil solución. Por lo tanto, solicité que se elaborara un informe externo de un bufete, unos abogados que no tuviesen ninguna relación ni con los trabajadores ni con la Diputación. Podríamos haber tenido una tercera opinión jurídica que seguramente nos hubiese dado más luces sobre todo este proceso. Han surgido desde la comisión también noticias y consecuencias que además van a hacer cambiar el sentido de nuestro voto. Hemos visto en la prensa en el día de hoy que alguna de las residencias, tal y como preveíamos y nos esperábamos, se ha quedado desierta, no hay licitadores, en el caso de la residencia de Navaleno, y por lo tanto yo ya de antemano pasaría de la abstención a votar a favor de todas las alegaciones, de todos los recursos que se han puesto con respecto a la residencia de Navaleno. De esta manera, este proceso lo cortaríamos, no dilataríamos en el tiempo estos recursos, no tendríamos que litigar sobre unos recursos de una residencia la cual no se va a externalizar porque no ha habido ofertas, pero al ir en su conjunto todos los recursos, ya digo que voy a cambiar el sentido del voto y voy a votar a favor de los recursos, porque si no sería prácticamente imposible votar solamente a favor de los recursos presentados a la residencia de Navaleno. Hemos visto también en la prensa cómo el juez de lo social ha admitido a trámite unos recursos también presentados y que la Diputación mantenía que deberían haberse ido al ámbito de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, se abre un nuevo frente, entramos en la vía judicial y, por lo tanto, yo creo que da más motivos todavía para paralizar todo el proceso y tener en cuenta todos estos recursos. Y para colmo, cosa que me sorprende y me sorprende desagradablemente, porque yo creo que en este pleno se había dicho, por lo menos yo así lo había entendido, que en la residencia del Rollo había acuerdos, se había negociado con el obispado y que no había ningún problema para este proceso de externalización. Desagradablemente, las noticias que hemos visto en la prensa, si son ciertas, que el obispado no tiene conocimiento o que por lo menos todavía no ha dado el visto bueno a un proceso que ya está casi consumado, pues creo que viene a sumar factores totalmente negativos a todo este proceso. Y por lo tanto,
Como he dicho, voy a cambiar el sentido del voto, voy a votar a favor de todos los recursos y este debate servirá para todos los recursos presentados en los 4 puntos del orden del día. Muchas gracias, señor Miguel. Tiene la palabra señor Ángel Núñez. Gracias, señor presidente. Por favor, pido silencio en la sala, por favor. Pido silencio en la sala. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Por nuestra parte, también vamos a realizar, en principio, y salvo que haya argumentos de última hora en las intervenciones, pues vamos a hacer una intervención conjunta de todos los puntos, principalmente porque hay muchos puntos de coincidencia en todos los recursos y porque además creemos que esa votación incluso podría ser conjunta, porque todo lo que dicen va en el mismo sentido, va a cuestionar esos pliegos en muchos de los aspectos que al final llevan a la misma conclusión, que es que estos pliegos y esta privatización no debería haberse llevado a cabo. A pesar de afirmar ustedes que algunos lo que pretenden precisamente es mejorar esos pliegos, pues es curioso que ni eso les parece a ustedes bien, que no la van a admitir ni a trámite esa alegación que pues ellos mismos afirman que quieren mejorar el pliego y que incluso el presidente en sus declaraciones dijo que era positivo, que quisieran mejorarlo y así se valoraba. Creemos que son muchos los argumentos que se ponen sobre la mesa. Se han puesto a lo largo de estos meses que llevamos con la cuestión. Muchos de ellos pues son coincidentes con los que hemos defendido desde este grupo de diputados. Y en muchos de ellos, además, progresivamente pues se va viendo que había muchos elementos como para tenerlos en consideración y como para valorarlos y como para, desde luego, al menos y como mínimo haber paralizado ya esta privatización. Todos esos argumentos frente a su único argumento, el argumento del ahorro, que es el único que ustedes ponen sobre la mesa y que también saben perfectamente que está contrarrestado, que está matizado y que desde luego no, con todo lo que estamos viendo y con todo el análisis de las cifras, no se ajusta en absoluto a esas cifras elevadas que ustedes daban. No vamos a hacer un repaso de todas las cuestiones y todas y cada una de las cuestiones que se abordan en las alegaciones, aunque me temo que se hará porque esto se hará, pero no aquí en el Palacio Provincial, sino seguramente se hará en los juzgados, porque esto no es el final del proceso, estamos casi al principio y lamentablemente pues llegaremos a hablar mucho, aunque sea fuera de aquí, de la cuestión de los pliegos. Digo que no vamos a hacer un repaso exhaustivo de todos, pero sí de la mayoría. Al final del proceso no va a salir nadie beneficiado, ni los trabajadores, por supuesto, ni la Diputación, y eso es lo que a ustedes y a nosotros nos tiene que preocupar, ni los residentes, ni la provincia, ni tampoco ustedes. Ustedes tampoco van a salir beneficiados, sino todo lo contrario. Dentro de los recursos, lo más significativo pues aparecen varios de ellos y es a lo que vamos a hacer referencia a continuación. En primer lugar, una cuestión básica, una cuestión central y que aparece pues en 2 o 3 de las alegaciones, y es la ausencia de motivación o justificación de la privatización. Es un elemento que por sí solo puede anular absolutamente todos los pliegos y todo el procedimiento. Es una cuestión pues de difícil valoración que ustedes afirman que están y que desde luego el resto de los que hemos leído esos pliegos, de los que presentan alegaciones y nosotros mismos, pues no vemos que esté suficientemente argumentado y suficientemente justificado.
No lo está, desde luego, por las cifras, que es el argumento central o la cuestión central que ustedes ponen sobre la mesa, y que esas cifras están muy lejos de las suyas y que, bueno, pues veremos si son capaces ustedes de dar respuesta en este pleno a esa valoración. Pero no son solo las cifras, hay que tener en cuenta la justificación de la conveniencia de la privatización, bueno, pues que debe ir más allá de esas cifras, debe tener argumentos mayores y valorar muchas otras cosas, como es eso, la situación en la que quedan los residentes, la situación en la que quedan los trabajadores, la situación en la que queda esta casa, la situación y la incidencia que va a tener incluso en esas localidades la privatización de las residencias. Esta cuestión de la ausencia de motivación pues se va a convertir, porque ustedes que podían haberlo corregido con estas alegaciones, su respuesta podía haber sido una corrección y haber puesto sobre la mesa, pues si hay algún argumento más, que estamos seguros que no tienen ustedes, pero si hay alguno más es ahora el momento de ponerlo para eliminar esa causa de nulidad que al final pues un juzgado seguramente determinará si existe o no existe. Relacionado con ello pues está el segundo elemento, la realidad de las cifras. En varias alegaciones se cuestionan estas cifras, nosotros lo hemos hecho, lo hicimos y dimos lo que realmente creíamos que se iba a ahorrar con este proceso de privatización, o lo que se iba a dejar de invertir en servicios sociales con esta privatización, pero en alguna de ellas, en alguna de las alegaciones, la encabezada por el señor Erasuriel como representante, pues se hace un estudio exhaustivo, un estudio justificado, un estudio que muestra pues una realidad, la realidad de ese supuesto ahorro genérico que ustedes llevan a cifras exageradas y que desde luego pues estas cifras son mucho más coincidentes que las que valoramos nosotros, hicimos nosotros, y que desde luego pues habrá que volver a hacer. Vamos a tomar precisamente pues como núcleo central uno de los elementos, uno de los artículos a los que hace referencia el informe jurídico en base al cual van ustedes a rechazar todas estas alegaciones, y es el artículo 87 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Ese artículo 87 que habla del precio dice en su punto 1: en los contratos del sector público la retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que esta u otras leyes así lo prevean. Y dice a continuación: los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general del mercado y demás, mediante la correcta estimación de su importe. Esta es la cuestión central del elemento anterior, de la ausencia de motivación, de muchas de estas cuestiones que vienen hoy en las alegaciones y que aparecen en las alegaciones, y que desde luego, pues como desde nuestro punto de vista, lo mismo que desde el punto de vista razonado, argumentado, contabilizado en algunas de las alegaciones, pues dejan claro que esa estimación de costes no es la correcta. No es la correcta porque parte de una premisa que no es cierta. Parte de la premisa de que la rebaja del costes de personal se podrá llevar a cabo a partir pues, del final de este año, por la aplicación de un nuevo convenio sin respetar los derechos de los trabajadores que tenían adquiridos pues, en base a ese mismo convenio que ustedes pueden ustedes alegar. Vamos a hacerles una pregunta concreta, a ver si de verdad y por una vez pues tenemos una respuesta concreta. Y la pregunta es la siguiente, y espero de verdad que haya respuesta por una vez. Un trabajador con el convenio actual tiene unas retribuciones, al pasar a la aplicación del nuevo convenio, ¿va a haber reducidas esas remuneraciones por su trabajo? ¿Se puede? Es una pregunta concreta que esperamos respuesta, porque al final es de lo que parte todo el estudio de costes, y creemos desde luego que para nosotros no. Por tanto, si la respuesta para nosotros es no, todos los cálculos, todo lo que ha servido a Mensor para calcular el ratio, todo ese ahorro que parte de la reducción de los costes del personal son erróneos. Y por tanto, también toda la estimación del por costes, y por tanto, con lo que hemos leído del artículo 87,
pues lo que nos llevaría es a anular este proceso y bueno, pues a iniciar, si no se hace, pleitos, pues ya incluso con las empresas adjudicatarias. Hay otra cuestión que es más puntual, pero que tampoco hemos sido capaces de que nos respondan ustedes pues claramente. Se la voy a hacer también hoy la pregunta, a ver si de una vez por todas pues obtenemos respuesta. En los estudios de Mensor, los costes de San José, los costes de personal de San José, el 2011, nuestra información, con 79 trabajadores en esta casa, los gastos de personal fueron 3.109.900 euros. Son cifras suyas. En 2013, aplicando el mismo convenio, con una previsión de 6 trabajadores más, ¿cómo, por lo menos hasta el mes en que concluye cómo pueden decir que el coste laboral va a ser 2.689.000 euros? En todas las residencias, los costes de personal del primer año se ajustan a lo que aparece en el 2011 dentro de los datos de esta casa. Por favor, respuesta concreta. ¿Por qué en San José no? ¿Por qué el primer año ya, todavía aplicando el convenio vigente de la Diputación, hay un ahorro, en teoría, para la empresa que se lo quede, de 500.000 euros? Con estas cuestiones, el proceso está desvirtuado, desde luego, y debería, pues ya de por sí, paralizarse y, desde luego, estudiarse en condiciones, porque no estamos respetando como decía, pues esa estimación correcta del importe del contrato. Hay otro elemento, el tercer elemento que aparece en varias alegaciones y que hoy, además, pues con lo que hemos visto en prensa, está todavía más claro, que es razón más que suficiente para paralizar el proceso, que es el tema de la subrogación de los trabajadores y de la modificación de las condiciones de trabajo que están relacionadas. Deben ustedes responder si, tal y como se ha dicho, si es voluntario o es obligatorio, si tiene que haber negociación, si la ha habido, no la ha habido, si creen ustedes que no hay modificaciones de las condiciones de trabajo, ¿por qué? Porque hay un informe ahora mismo de magistratura que dice que sí. Y hay una admisión a trámite de un procedimiento para determinar si esto es así o no es así. Y en cualquier caso, por cautela, por prudencia, por si acaso están ustedes equivocados, que es una cuestión que ustedes deberían valorar de vez en cuando, pensar si están equivocados alguna vez, nunca está de más contemplar esa posibilidad y no pensar que siempre se lleva la razón. Pues una vez que se ha admitido a trámite, una vez que hay un informe de magistratura en este sentido, pues era el momento de paralizar el proceso hasta ver qué ocurría, hasta ver qué se decía y hasta ver realmente si había modificación de las condiciones de trabajo o no. Porque es que además es una cuestión que dan por hecha completamente en el pliego, y que si dan por hecho esta cuestión y luego no es posible, pues lo mismo que antes, estamos condenando ya el procedimiento y estamos abriendo la vía pues para pleitos en todos los sentidos y en todas las direcciones, y desde luego pues en cuestiones que al final pasarán de esta sala a un juzgado, lamentablemente con costes económicos para todos. Relacionado con el tema de la subrogación está el tema de las Mercedes, o el descubrimiento de la pólvora, como le gusta llamarlo al señor presidente de la Diputación. En base a si esto es factible o no es factible, bueno, pues por parte de una de las alegaciones se contempla la posibilidad o no de que haya cesión o no haya cesión, o que haya cesión de empresas y por tanto exista la posibilidad de subrogación. Es una cuestión que también está hoy más de actualidad que nunca, con lo que hemos conocido por la prensa, que efectivamente se habló en este pleno y que luego volveremos a ella, y que pues está relacionado también con la subrogación, y es otra razón que por sí sola daría lugar a paralizar el proceso. Una cuestión de fondo, la cuarta cuestión, que aparece también en algún recurso de manera genérica, como es el segundo, el de CSIC, es el tema de la eficacia y la eficiencia. ¿De verdad es un ahorro tan considerable el que van a tener, que no interesa invertir en servicios sociales a esta Diputación ese dinero que supuestamente bueno, pues nos ahorraríamos? Y
mantener las cosas no como están, pero sí a lo mejor parecidas, y desde luego seguir beneficiando el empleo de la provincia, seguir beneficiando los servicios en la provincia, los residentes y desde luego y pues todo lo que acontece alrededor de esas residencias. Ese ahorro que por parte, como decía antes, de uno de las alegaciones se cuantifica y se lleva a los 700.000 euros, 719.000 euros, pues bueno, pues también creo que ustedes deben ser capaces de hacer lo que hemos hecho otros al revés. Escoger sus cifras y decirle no, con sus cifras, teniendo en cuenta esto y esto, ingresos, gastos, lo que nos cuesta y demás, eso mismo que aparece, pues ellos llegan a la conclusión que son 719.000 euros. Ustedes nos tendrían que decir ahora mismo qué error hay en esos cálculos para que ustedes piensen que esas cifras no son reales. Díganos cosas concretas que están mal hechas en los cálculos que aparecen en esa alegación para, bueno, pues para ver si realmente sus cifras son las reales o las cifras reales honestas, estos 719.000 en los cuales no está considerado además pues la posible aplicación de esas recetas que da Mensor del centro de día en San José, o de externalizar algunos servicios, o de, bueno, pues abrir otras posibilidades de estancias y demás. Si además aplicamos esos 700.000 euros, ¿en qué se quedarían? Pues al final, como decíamos nosotros en su momento, en 300.000. ¿Les parece de verdad les parece a ustedes que esta cifra compensa todo lo que va a perder el servicio? Porque va a perder en calidad. Porque estamos viendo, y lo tenemos el ejemplo claro de la residencia de San Esteban, todo lo que ha ocurrido en tema de personal, todo lo que ha ocurrido en tema de atención y todo lo que ha ocurrido en tema de precarización del servicio en esa residencia, que precisamente está gestionada por una de las empresas que ahora concursan o que han presentado su oferta para, bueno, pues para esta privatización actual. Creemos desde luego que esos temas de eficiencia, de eficacia, de conveniencia o no de desinvertir este dinero, pues deberían estar sobre la mesa y deberían dar lugar también a paralizar el proceso. El quinto elemento es un elemento que en el último fin de semana pues ha tenido muchos argumentos que desmontan desde luego pues lo que ustedes decían, y es el tema de la propiedad de las Mercedes. Cuando le preguntamos el pasado pleno en enero, en el pleno del 11 de enero, le preguntamos por la cuestión, usted, señor presidente, decía: señor Núñez, acaba de descubrir hoy la pólvora con el tema de la residencia del Rollo. Pues no sé si la pólvora la descubrimos nosotros, pero la pólvora la ha explotado a usted. La ha explotado a usted porque lo que decía es, leo también literalmente su intervención, dice: no hay ningún resquicio que nos impida cambiar el modelo de gestión, ninguno, por mucho que usted considere que tiene que haber monjas y demás, hablando de la propiedad. Bueno, pues ese que no había ningún resquicio, hoy nos podemos ver en un medio de comunicación como ustedes no tienen la autorización del propietario para privatizar o externalizar esa residencia del Rollo. Y usted aquí afirmó que sí, y se volvió a preguntar en la comisión en la que se trataron estas alegaciones, y volvieron a decir que sí, que tenían autorización, y bueno, pues aquí pone que ni la ha solicitado, según las palabras del vicario, ni ha solicitado usted esa autorización. No sé quién miente, ahora nos lo dirá usted, pero en cualquier caso, lo que está claro es que tal y como están las cosas, ahora no hay autorización, ahora no pueden privatizar, ahora no podrían subrogar a esos trabajadores, ahora lo que tendrían que hacer ustedes es admitir la alegación y paralizar el proceso. Hay otras cuestiones más puntuales, pero también importantes, como es el tema de la solvencia técnica y económica que se debe pedir, la cuestión de si la terapia y la fisioterapia son prestaciones accesorias o no, que son dignas de tener en consideración y que desde luego también deberían llevar a haber corregido el pliego al menos, y que no lo han tenido en cuenta.
O el tema del órgano de contratación y la valoración, que desde luego nosotros ya hemos dicho que debería estar en el Pleno y que no debería sacarse. Son otras cuestiones puntuales importantes, pero lo que ya nos parece curioso para finalizar con el análisis de las alegaciones es que una de ellas, bueno, pues ni siquiera se admita porque no se legitima. Dice que los trabajadores no están legitimados para hacer esa alegación. O sea, además es la que, bueno, pues planteaba opciones para mejorar el pliego y ustedes premian esa mejora del Pleno con ni siquiera admitir la posibilidad de valorarla, de estudiarla o de comentarla. Decíamos hace unos días que no dejaran ninguna cuestión sobre la mesa, que pensaran y valoraran todo lo que se argumentaba en las diferentes alegaciones, porque todo podría tener su importancia y desde luego la tiene. Y desde luego decir que los trabajadores de esa residencia no están legitimados para poder argumentar lo que argumentan y que es parecido, es bastante parecido en muchas cuestiones a lo que aparece en otras que sí han valorado, pues la verdad nos parece lamentable. Como conclusión, con todo lo que hemos visto dentro de la documentación, con su propia documentación, con todo lo que estamos viendo fuera, con el tema de la admisión a trámite de ese recurso por parte del juzgado, lo mismo que por las declaraciones del patrono de la residencia de Las Mercedes, del Rollo, vemos que el proceso tiene muchas lagunas, tiene muchas cuestiones que desde luego deberían como mínimo, hacerles cuestionar a usted la viabilidad de los documentos que han sacado y de la realidad de ese pliego de privatización que ustedes han sacado para cada una de las residencias y que desde luego para nosotros debería ir más allá y a ver y concluir ya con esta decisión y volver a retomar lo que no deberían haber dejado ustedes nunca, que es la negociación. Porque existe margen de negociación con los trabajadores, existe margen de negociación con los propietarios de la residencia, existe margen de negociación con todo el mundo para que al final, bueno, pues la solución sea menos mala para todos, porque al final va a ser mala para todos y mala para esta casa. Lo digo pues por el tema de todos los pleitos y todos los frentes en los que nos vamos a meter y todo el coste económico que al final va a tener para la Diputación Provincial de Soria, y que por mucho que ahora una empresa esté dispuesta a hacerse con la gestión, en cuanto vea el más mínimo resquicio para ganar más dinero, porque ustedes han metido datos de costes que no se ajustan a la realidad, como es el coste del personal en esos pliegos, pues desde luego los van a tener enfrente para reclamarle no sé si el reequilibrio económico, la ganancia económica o desde luego que las cuentas le puedan salir, y eso desde luego hay muchas sentencias al respecto. No están las cosas como para deteriorar el empleo y hay margen, como decíamos, para la negociación. De la ley de ordenación hablaremos luego, que también es otra de las cuestiones que deberían ustedes llevarles a decir, bueno, vamos a darnos un tiempo, vamos a paralizar el proceso y vamos a esperar a solucionar todas estas cuestiones que están cogidas pues con pinzas, y todas esas cuestiones que están ya en manos o la posibilidad, tienen a otros la posibilidad de decidir sobre la cuestión, y vamos a paralizar el proceso y por lo tanto vamos a admitir todas las alegaciones, algunas pues con puntos muy claramente que hemos repasado y que creemos que llevan razón, otros que pueden ser más discutibles. Desde luego que todos pretenden lo mismo, que es parar el proceso, porque el proceso es un proceso que no está ajustado a la necesidad de esta casa, que no está ajustado a la necesidad de esta provincia y que no está ajustado a lo que queremos todos al final, que el tema de las residencias funcione mejor y que esa inversión tenga los mayores resultados posibles en todos los sentidos, de atención a los residentes, de empleo digno, de repercusión en los trabajadores de la zona y al final pues de un aplauso de gestión para esta Diputación, que hasta ahora no lo ha tenido y menos lo va a tener con este proceso.